Griselda Gambaro nació en Buenos Aires en 1928 y es una de las escritoras y dramaturgas más importantes del país. Entre sus obras figuran El desatino, Ganarse la muerte, Lo impenetrable y Dios no nos quiere contentos. Bueno, acá tengo en la mano Una felicidad con menos pena, un libro que Griselda Gambaro escribió en el año 68 y ahora se acaba de reeditar. Porque una cosa curiosa, Griselda, es que se está reeditando toda tu obra y uno tiene oportunidad de leer libros que en su momento no pudo leer. Porque vos contabas una vez acá en el programa, cuando vos empezaste a escribir, publicabas con editoriales chicas que por ahí no tenían tanta distribución o difusión. Entonces hay novelas tuyas que uno las conoce de nombre pero nunca las leyó. Y ahora estamos conociendo toda esta obra, ¿no?, de tantos años. Sí. Es así. Y las primeras, bueno, yo pagué el derecho de piso que pagan todos los escritores, creo, ¿no? Empezar con, primero financiarse el primer libro, después editoriales chicas. ¿Vos te tuviste que financiar el primer libro? Sí, del que no me quiero acordar, ¿no? Y después tardé, antes de publicar, después de ese libro, tardé 10 años, mi segunda publicación, que fue por un premio del Fondo Nacional de las Artes. Lo pensé mejor antes de publicar, ¿no? Ahí por lo menos te pudieron pagar la publicación. Sí, y después siempre editoriales chicas, que por supuesto no rendían derechos de autor. Nada. Y que desaparecieron, ¿no? Y después publicaste, después de tu primera novela, publicaste El desatino, que ganó el premio MC. Claro. Sí, y ahí atrás vino la obra de teatro, El desatino también. Claro. Claro, sí, que se dio en el Ditela. Lo hice con El desatino, con Las paredes, que son novelas cortas. Claro. El origen. Y después, Porque una cosa notable es que empezaste escribiendo narrativa antes que teatro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y fuiste conocida muchísimo antes como autora de teatro que tiene más prensa. En general tiene más prensa, sí. El teatro tiene más prensa, ¿no? El teatro tiene más prensa, pero aparte, bueno, se dio esto también, que lo publicabas por ahí. Bueno, el premio MC siempre fue importante. Sí, yo como escribí mucho teatro y estrené con bastante frecuencia, fui descuidando mi obra narrativa. Un poco culpa mía. Me acuerdo una vez que estábamos en un café con Tomás Eloy Martínez y yo no sé cómo le hablé de una novela que tenía hace 10 años guardada. Y me dijo, ¿por qué no la publicás? ¿Cómo la tenés guardada? Bueno, eso me dio un envión como para llevarla a una editorial y que... Y capaz que lo que pasó fue que apenas se empezaron a poner tus obras de teatro, tuviste mucha repercusión, mucho éxito y eso te fue llevando también. Claro, fui descuidando mi narrativa hasta que en un momento dije, no puede ser. No, le he dedicado mucho tiempo, muchos años. Pienso que, bueno, con todos los defectos que puede tener, esos libros... Bueno, si los escribí es porque me interesaba que los leyeran, ¿no? No, pero a mí me impresionaba, recién le decía a Griselda antes de empezar, esta novela, Una felicidad con menos pena, del año 68, pero trata un tema que uno podría pensar que fue escrita ayer, porque cuento muy cortito, es una persona que empieza a hospedar en su casa a mucha gente que queda en la calle, marginales, etcétera. Aparentemente un gesto, como podría llamarse, de generosidad, termina siendo de una mezquindad horrorosa. Está marcado solamente les da una habitación. Mete a todos en un cuarto donde, ¿no? Claro, y surgen todas las peores características de la condición humana, toda esta gente encerrada no en este cuarto. Es el doble discurso y bueno, y además te estás metiendo con la marginación, con todo lo que provoca la carencia. Parece una novela actual. Sí, con la generosidad egoísta, diría, ¿no? Sí. Porque el dueño de la casa parece de una gran bondad, de una gran generosidad, pero un psicópata importante. Es terrible, ¿no? Sí, termina siendo sádico, qué sé yo. Sí. Y está todo el tiempo marcado eso. Esta persona que sería la víctima lo ve como alguien buenísimo y mientras tanto cuenta cosas horrorosas. Bueno, es un poco y todos quieren ser felices en esa casa, por eso se va finalmente en la voz relatora a buscar una felicidad con menos pena. Una felicidad, ¿no? Nos cuesta mucho pena. la felicidad a los humanos, ¿no? Sí, señora. Y una felicidad con menos pena. Se va buscando una felicidad con menos pena. Recién te decía que en teatro tuviste repercusión enseguida, pero también tuviste mucha resistencia, porque era una dramaturgia la tuya muy distinta a la de la época en que vos surgís, que son los 60, donde se hablaba mucho
era un teatro costumbrista o Claro. más localista, Sí, o con más crítica sí. social directa, ¿no? Pero creo que también pasó por ejemplo, con esta novela, que tuvo algunas críticas realmente muy, muy buenas. En su momento. En su momento. Recuerdo una de Jorge Andrés, que era, bueno, hablaba bien, pero con razones, ¿no? Por eso. Y recuerdo una de Miguel Briante, por ejemplo, que era terrible, porque los críticos eran mucho más crueles y más lanzados, diría, que hoy, ¿no? ¿Y por qué era todo más pasional en ese momento? Me parece? Y creo que porque esta novela salía del modelo de lo que se escribía en esa época, y ¿no? duda. Era Por como eso si digo, hubiera parece una provocado novela de avanzada. desconcierto. Sí. Y te atacó bueno, mucho. para no dejar mal a Miguel Briante, yo recuerdo que me vino a hacer una entrevista años después a mi casa y me dijo, la leí mal. Cuando la leí mal. También porque había un fuerte componente político en esa lectura. En esa época, ¿no? Claro, claro. Y como yo estrené en el Ditela y que pasaba por Snob en ciertos sectores, Sí. Creo que tenían una imagen mía... De snob también te consideraba Un poco, ¿no? Hasta que vino la dictadura y ahí, bueno, cada cual supo dónde estaba parado. Te tuviste que ir durante la dictadura. Fue cuando se publicó, ¿qué novela tuya es la que...? Ganarse la muerte. Ganarse la muerte, Sí. que esa novela se reeditó hace un par de años y es interesante porque en la reedición aparece el dictamen de inteligencia por el cual había sido prohibida, ¿no? Sí, un extenso dictamen, un ¿no? extenso dictamen, Informe, se lo habían leído muy a fondo. Y decían que era una obra asocial, me acuerdo. Suerte que no me enteré en esa época, bueno, porque el Era decreto del Poder Ejecutivo era muy cortito, Sí. pero ese estudio estaba muy bien hecho. Sí. Claro que, bueno, desde Con una otro mirada... punto de vista, ¿no? Sí, sí, pero era un estudio, digamos, serio, profundo. Sí, sí. Alguien que la leyó muy a fondo. Sí. Y decía que era una obra social, entre muchas otras cosas. Sí, que agraviaba a la autoridad, a los ricos, a los militares. A todo lo que no había que agregar. Sí, claro. Y ahí te tuviste que ir del país, o te decidiste irte del país. Sí, me fui un poco porque la amenaza estaba en el aire, ¿no? Con muchos amigos desaparecidos. Entonces lo más sensato, sobre todo por una persona que yo soy más bien pusilánime, diría. ¿En qué sentido? Y sí, no soy una persona arrojada, valiente, físicamente valiente, ¿no? Estoy acostumbrada a ser valiente entre cuatro paredes, nada más. En la obra. En la obra. Claro. Claro. Y entonces, bueno. Te fuiste. Con hijos chicos y todo, tampoco quise arriesgarlos, porque yo vivo en la zona sur y en esa época también, y las razias eran constantes, ¿no? Y además uno se ha olvidado que bastaba figurar en una libreta para correr peligro. De una persona desaparecida o detenida, seguro. Para correr peligro, ¿no? Y te fuiste a Barcelona. Sí. Hasta volvieron en el año 81 ustedes, antes de la democracia. Sí, pero ya había signos de deterioro en la dictadura. Todavía faltaban las Malvinas. Y porque además, la prueba es un poco teatro abierto, que a principios de la dictadura yo creo que no se hubiera podido realizar. Sin duda, no. Vos participaste en teatro abierto, sí. Ahí en el 81, sí. Y ahí se produce como esta especie de reconciliación con tus colegas dramaturgos que tanto te habían atacado antes. Sí, nunca peleas frontales, pero lo que sí sucedió es que yo no era del grupo, es decir, de un lado estaba yo y del otro lado estaban todos los demás, ¿no? Bueno, estabas en el grupo del Ditela. No, tampoco, porque yo el Ditela circunstancialmente iba, ¿no? Vos no sos una persona de grupo, sos una persona creo que es eso. Es eso, ¿no es cierto? Creo que es eso, que nunca he sido de grupos. Una sola vez intenté, creo que no sé si era, ¿en qué año? En el 72, intenté ser del grupo de actores que estaba Stiebel, me acuerdo. Ah, sí, bueno. Con la vuelta de Perón. Y fui a una reunión y salí Nunca como más. despavorida, ¿no? Claro. Porque tengo demasiado espíritu crítico, yo creo. Sí, bueno, pero esa cosa que se decía de que
tu literatura o tus obras de teatro no tenían compromiso político, a mí me parece que no las sabían leer, porque lo tienen desde otro lado, son grandes críticas. Se metían en la literatura, yo creo. Sí, pero muy directamente. Esto es, sí. Vos te metías también, pero con otro estilo, ¿no? Claro, claro. Capaz que es eso lo que no se podía, no se leía bien. Me acuerdo que en esa reunión se hablaba que había que escuchar samba y chamamé o a Bach. Y yo creo que las dos cosas van. Una cosa no quita la otra. Ese tipo de, ¿no? ¿Y les contestabas, decías o no decías? No, nada? yo no. Te ibas no, en realidad no, fui para saber, para estar, porque uno deseaba en esa época estar. Participar, sí. Estar en algún lugar con gente que pensara, ¿no?, de manera similar en algunas cosas. Pero no creo que era muy dogmático todo. Claro, era muy dogmático. Ahora, tanto del peronismo, de la izquierda, de la derecha, era todo de un dogmatismo total. Sí, seguro. Ahora vos también debe tener que ver, vos recién hablabas de que siempre viviste en el sur, siempre viviste en la misma casa, ¿no es cierto? Sí, bueno, son muchos años. Los 27 años vivo allá. Desde los 27 años, siempre en la misma casa. Sí, claro. Y hace mucho, ¿no es cierto? Sí, desgraciadamente. No, pero yo pensaba con esto que decías, de que no perteneces a grupos, y que vos te armaste como una especie de lugar para escribir en paz. Vivís en Don Bosco, en una casa preciosa que yo conozco, hemos estado ahí, tenemos imágenes, y digo, tenés todo el ámbito como para poder crear, cuando vos querés salir y participar, está todo el mundo ahí, está cerca, pero vos tenés tu espacio donde... Sí, creo que debe ser más difícil estar en el centro, ¿no? Viviendo en el centro hay mucha solicitación. A mí me resulta más fácil con la distancia, mantenerme un poco apartada. Apartada y tener pero la paz. Siempre he tenido cuidado de mi tiempo. Creo que desde muy joven organicé mi tiempo, mis esfuerzos en relación a lo que yo quería, que era tener ese tiempo para mi trabajo. Hoy, justo que vamos a pasar una nota que hicimos con Mankell, con el autor sueco que nos está visitando, él dijo en un momento, no sé si está en la nota finalmente, pero él dijo que el asunto del tiempo se define por lo que uno decide no hacer. El tiempo es el tiempo, es fijo, claro, tenemos ese tiempo. Sí. Entonces, ¿qué no hago para tener tiempo para lo que quiero hacer? Yo de adolescente, en mi primera juventud, yo me acuerdo, fiestas de familia no. ¿No ibas? No, y ahí era muy firme, lo tuve siempre muy claro. O como es la gente que compra cosas que le cuesta pagar. Las cosas que uno compra que le agradan, es trabajo. Claro, es tiempo que hay que producir para pagarla. Claro, para pagarla. ¿Y entonces qué decidiste? ¿Voy a tener una vida austera? ¿Voy a tener pocos gastos? Una vida austera, sí. Creo que está todo ligado con la literatura, porque se piensa que la gente por ahí tiene una idea más romántica, pero creo que la literatura o el escritor debe estar muy pegado a la tierra, a sus necesidades. Está, de hecho, ¿no? A lo que puede hacer, a lo que no puede hacer. Bueno, vos te lo has ganado, pero tenés el privilegio de poder vivir de tu trabajo de escritora, cosa que no todo el mundo... pero empecé a vivir en los años 82, más o menos. ¿Te das cuenta? Ya era grande, ¿no? Antes trabajabas, tuviste empleos. Y de todas maneras te hacías tu tiempo para poder escribir y no dejar de... Sí, creo que es fundamental, ¿no? Viene, en el paquete viene... Pues es un compromiso que vos asumiste muy de joven, dijiste yo voy a hacer esto y le voy a dedicar mi vida. Por suerte no tengo talentos variados, ¿no? No tengo un cuerpo para ser bailarina o para que me gustara la danza, ni habilidades musicales o pictóricas, ¿no? Entonces, eso hace que uno sepa... que fue por descarte, no creo, fue por descarte. No, pero hay gente que, por ejemplo, tiene facilidad para escribir, pero al mismo tiempo tiene facilidad para pintar. Claro, y entonces tiene que está entre dos cosas. Yo no, porque siempre supe que lo que quería ya desde el colegio primario era escribir. Ya tenía muy claro desde muy... Vos me has contado acá, y además uno puede saber de esa etapa de tu vida por esa preciosa novela que vos tenés, que es El mar que nos trajo, que es una novela, pero toma muchos elementos
de la vida de Griselda, y contás que tu familia era una familia humilde, trabajadora, y que tu madre no sabía leer ni escribir. Sí, no sabía. Y entonces es muy notable que una de nuestras máximas escritoras venga de un hogar donde los padres no sabían leer y escribir, por lo menos tu madre, ¿no? Sí, es misterioso. Vos me eso, dijiste una vez que pensabas que desde la carencia de tu madre había salido vos como escritor, algo así. Creo, para que ella pudiera leerme a través de mí, ¿no? Y escribir también. Es muy notable. ¿No? Es muy notable. ¿Y en tu casa había libros? No, de chica no, empezaron con mi hermano, un hermano mayor, empezó él a comprar. Ajá. Y entonces yo siempre fui muy asidua de la biblioteca pública, ¿no? Ibas a las bibliotecas públicas. Entonces leí. Yo pensaba en vos y en tu infancia, era en pleno momento donde se creía en el futuro, donde se creía en la superación, donde el estudio, el trabajo, eran valores, ¿no? Sí. Yo pensando, yo hice el secundario, ¿no? Y tenía una amiga que empezamos a leer las dos, Juan Cristóbal y El alma encantada al mismo tiempo, libros que nadie lee. Sí. Y me acuerdo que íbamos y veníamos por las calles y no podíamos separarnos de tanto que nos entusiasmaba eso. Pero además creíamos en los valores que esas novelas proponían, que era el coraje, la amistad, la nobleza, ¿no? Creíamos en esos valores. Hoy no sé si es por los medios digitales o por otra manera. La imaginación funciona de otra manera, supongo, ¿no? A partir de otro punto de partida, pero donde los valores son más difíciles de adquirir. Sin duda. Nosotros creíamos ciegamente en eso. Sí. Así que creo que toda mi generación fue afortunada. Vos me estoy acordando que ahí en El mar que nos trajo, en esta novela que comentábamos recién, hay un personaje que es una maestra, una chica o que estudia para maestra. Ah, sí. Y vos hablás de lo que significaba ser maestra. Claro. Entre la gente pobre, tener una hija o un hijo que estudiara para maestra o maestro, era una nota hasta de distinción, ¿no? Y además, bueno, la tranquilidad de que iba a tener una tranquilidad económica, digamos, de por vida. Eso descontado, Sí. ¿no? Las situaciones que hoy se producen con los maestros por una falta generalizada de autoridad legítima, eran impensables. Impensables en mi época, ¿no? Bueno, estaba esa idea del progreso social y del trabajo y del estudio. Sí. Y de ese ambiente, bueno, todo eso, si usted lo quiere leer a fondo, lea esta novela, pues yo la recomiendo siempre que puedo. Supongo que todavía se puede conseguir, ¿no? Sí, todavía que está. Es El mar que nos trajo, que además cuenta la historia a partir de una familia, que es la familia de Griselda, cuenta la historia de la inmigración en la Argentina. Y es interesantísimo, esa gente que llegaba sin nada y con situaciones a veces que uno las lee ahora y parecen increíbles. Este hombre que viene, un marinero, que viene acá y se enamora y deja a la mujer y se casa acá de nuevo, y después vienen los dos hermanos, me estoy acordando, vienen los dos hermanos de la mujer abandonada en Italia, los suben a un barco y se los llevan. Y esta mujer de acá, que era tu abuela, no sabía qué había pasado, y tenía un bebito también acá. Y no tenía la menor idea de lo que había pasado. Lo supo mucho después. Mucho después. Pero digo... Sí. Y debe haber tantas. Yo creo que hay, claro, eso es lo que iba a decir. Hay infinidad de historias semejantes, ¿no? Yo creo que si uno indaga un poco, cada familia con antecesores inmigrantes va a encontrar alguna historia por el estilo. Va a sí. encontrar algo por el estilo. Porque ya esa separación, ese desgajamiento del país natal, ya de por sí era una historia, ¿no? Eso solo es una historia. Claro. Eso solo es una historia. Griselda, la última obra de teatro que vimos tuya fue la que se puso en el San Martín, dirigida por Cristina Vanegas. La Persistencia. ¿La Persistencia? Sí. ¿Después de eso escribiste alguna otra? No, pero voy a estrenar en la sala, creo que se llama Luis Abel, la sala chiquita del Cervantes, un monólogo que va a ser Adriana Eisenberg. ¿Este año? Sí, yo soy un poco lenta para... hacía 2 o 3 años que lo había escrito y de pronto pensé que podía ser lindo verlo en escena, ¿no? Seguro que sí.
¿Y en literatura tenemos alguna cosa? Y tengo una serie de cuentos que algunos escritos ahora, otros más antiguos. Estoy mirando a ver si los edito. A ver qué hago con todo eso. A ver qué hago. A ver qué hago. ¿Ya me tengo que ir al corte? Nos tenemos que ir al corte. Tenía para charlar un buen rato más, pero... Pero es bueno dejar con ganas. ¿No es cierto? No, para sí, la próxima. claro, para la próxima. Claro. A mí la verdad que me gusta muchísimo y creo que a ustedes también cuando logramos que venga al programa la señora Griselda Gámbaro. Nos vamos a un corte y volvemos con la Feria del Libro. Tenemos la nota con Bankel, están las autoridades de la feria acá en el piso. Ya volvemos, no se vayan.